María Paula, gracias por estar aquí. Estas son las personas que van a decidir quiénes son los jueces, van a manejar las impugnaciones, todas de alguna manera vinculados a la función ejecutiva. Buenos días, María Josefa. Imposible en estos días referirse a algún tema sin pasar por el tema de las firmas. Permítame 30 segundos. Sí, por favor. 30 segundos, sí. Decir que para tratar de comprender lo que está pasando, también en medio de responsabilidades compartidas, por supuesto. Así pero es. ¿qué podíamos los movimientos políticos? Es decir, ¿quién tiene el deber de verificar si una firma se corresponde? Es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros no tenemos la base de datos del registro civil para poder saber si la firma no tienen con qué confrontar. Exactamente. Entonces creo que una pregunta que es clave hacerse es ¿quién sale beneficiado de un escenario así? Se lo dije, esa misma pregunta, perdón María Paula, se la hice a Efraín Roca cuando le dije exactamente lo mismo. Aquí solamente hay una persona con la responsabilidad de verificar, que son ustedes. Y la siguiente pregunta es, ¿quién se beneficia? Exactamente. El domingo en el Ecuador habían 12 organizaciones políticas nacionales. Hoy hay solamente una, porque a nadie le cabe duda que no van a descalificar al Movimiento País para la elección, mientras todo el resto está en duda. Veamos bajo qué parámetros estamos todos en duda, que ya estábamos calificados sin facultad legal del Consejo para hacer esto. Parece todo un escándalo provocado por quienes tenían la obligación de verificar esto. A la ruptura, al movimiento Ruptura, al que yo pertenezco, el Consejo Nacional Electoral en febrero, luego de un año de recolección de firmas, de 3 entregas sistemáticas, no es que asomamos el último día con 500,000 de firmas, entregamos 200,000, 100,000, 50,000. Y luego de todas esas entregas, en febrero el Consejo Nacional Electoral nos dijo, ya cumplieron el requisito. De febrero acá, ¿cuántos meses han transcurrido? Si en febrero el Consejo Electoral nos decía, le falta una firma o le faltan 1,000 firmas, podíamos hacer todo el proceso para cumplir los requisitos como lo hemos hecho. Hoy, una vez inscritos, ya a semanas de convocar las elecciones, el Consejo Electoral se entera de casualidad que no tiene movimientos políticos inscritos. Creo que sí hay que poner también todo eso en discusión, pero pasemos al tema de las impugnaciones. Por favor. Seguro. Creo que la Corte Constitucional es el órgano más importante que tiene un Estado constitucional de derechos y justicia. Es el máximo órgano, es el que puede discutir, es el que puede declarar que no valen por inconstitucionales las decisiones de la Asamblea en una ley o un decreto o un pronunciamiento, una ordenanza de una alcaldía, cualquier cosa, porque la Corte Constitucional está para hacer cumplir la Constitución. Recordemos además que 1/3 de la Corte Constitucional que se elija en estas semanas va a permanecer 9 años en funciones, porque hay cambios parciales. Entonces, con todo eso y con esa comisión seleccionadora que usted ha presentado, hay quienes creen que es una ingenuidad de nuestra parte presentar impugnaciones. Yo estoy convencida de que los mecanismos de la democracia están ahí para ser usados y que hay que creer que pueden funcionar. Hay que agotarlos. Hay que creer que pueden funcionar, hay que apostar a que funcionen, porque de lo contrario el resto es levantar los brazos y decir que todo está ahí. Así que he presentado impugnaciones en contra de 6 candidatos a la Corte Constitucional, 5 de ellos los jueces de la actual Corte que firmaron la sentencia que le permitió al presidente de la República, no solamente en esta ocasión, sino que como precedente, le permitirá a cualquier presidente de la República ser él el que reforme la ley de la Asamblea Nacional. Recordemos que la Corte le dijo que el presidente puede vetar la ley orgánica de la función legislativa, cosa a la que el propio presidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Fernando Cordero, se opuso en la audiencia pública de la Corte, porque es gravísimo en términos de autonomía de funciones. Esta Corte ha tenido una gran cantidad de sentencias sobre las que podemos polemizar, no estar de acuerdo. Yo creo que varias sentencias que tenían méritos suficientes para hacer la justificación para las impugnaciones. Pero esta es la más delicada. Casos, María Paula, unas sentencias realmente hechas a dedo. Si no me equivoco, una que establece que hay un efecto retroactivo para el tema del parentesco. Recuerde que ya no son parientes los consanguíneos de su marido o de su exmarido o de su mujer o de su exmujer, todo para evitar un juicio o una acción contra el nepotismo de un amigo de gobierno, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente, y con sentencias así podríamos haber elaborado cualquier impugnación, pero decidimos escoger esta porque es la más grave. La más grave, así es. La impugnación sobre la idoneidad de los candidatos, es decir, ¿es adecuado o no que sean los futuros jueces de la Corte Constitucional? Y no es adecuado para el país que quien vaya a estar en la Corte Constitucional no comprenda que la autonomía y la separación de funciones es un pilar de la democracia. Que garantiza la democracia y las libertades.
quien haya permitido que el Ejecutivo, cualquiera que éste sea, decida la ley del legislativo, cualquiera que éste sea, no comprende la separación de poderes y no debería estar en la Corte Constitucional. Esa es la una impugnación que he presentado. La otra es en contra del fiscal Antonio Gagliardo por algunas de sus actuaciones en el caso que se ha conocido como Chucky 7. En primer lugar, porque el fiscal Gagliardo trató de excusarse. Y las causales para excusarse están claramente descritas en la ley. La ley dice que uno se tiene que excusar o que te pueden recusar las partes cuando tenemos un compromiso, cuando el funcionario judicial tiene un compromiso de amistad o enemistad con las partes. ¿Cuáles eran las partes en el caso de la investigación, de la indagación previa en Chucky 7? Las partes eran, por un lado, el juez Juan Paredes, acusado de o investigado respecto de si escribió o no la sentencia del caso del Universo, y la parte que demandaba era el Universo a través de su procurador. Y el fiscal Gagliardo pone una carta en la que dice: me excuso porque me he enterado por la prensa que la función de transparencia me ha nominado para ser juez de la Corte Constitucional y quiero evitar tener un conflicto de intereses. La pregunta obvia es: ¿conflicto de intereses? ¿Quién está en conflicto? Claro. Porque la función de transparencia está la socióloga Marcela Miranda, está Carlos Polit, está Soad Mansur, está el defensor del pueblo, los superintendentes, y que yo sepa, no son ni parte del proceso en contra del juez Paredes, ni son accionistas del Universo, ni fueron los querellantes contra el diario El Universo. Entonces solo quedan dos opciones: o los miembros de la función de transparencia son unos accionistas desconocidos del Universo, o el verdadero nominador del fiscal Gagliardo es el presidente Correa, que él sí es parte en el proceso y en esta investigación, al menos de forma indirecta, porque la sentencia que se investiga su autoría benefició al presidente de la República. Una pequeña falla técnica y nos quedamos hasta que benefició. Sí, benefició esa sentencia, es decir, le dio la razón al presidente de la República. Así que ese es uno de los temas que estoy planteando en la impugnación al fiscal Gagliardo. Y el otro es algo que tal vez pasa desapercibido como un detalle. Recuperamos el tema. ¿Sí? Sí. María Paula, otra vez. Muy bien. El otro tema... Esto se parece al caos del Consejo Nacional Electoral, un poco casual. Esto debería sucederle cientos de miles de veces para que sea comparable con lo que ha pasado con el Consejo Electoral. Yo sé. Pero en el caso del fiscal Gagliardo hay una declaración que yo he incluido en la impugnación, y es una declaración que parece algo casual, pero el momento en que la Fiscalía le dice que su pedido de excusa es ilegal, el fiscal Gagliardo hace una declaración en un medio de comunicación y dice: ahora sí me van a conocer. Sí. Es decir, él dice, casi nos dice por su propio bien, no sé a quién le dice, no sé si le dice al fiscal, le dice al presidente, pero dice: yo les di la oportunidad de que me saquen del caso, así que ahora van a ver cómo resuelvo. Se van a quedar asombrados de todas las personas que van a aparecer involucradas. Exactamente. Así más o menos dijo. Esta declaración, ¿no es cierto? Es casi una amenaza de un funcionario judicial que nos dice: yo voy a actuar no según lo que me dice la ley y el Código Penal, yo voy a actuar porque ustedes me negaron mi excusa y me están incomodando para llegar a la Corte Constitucional. Eso es algo que es imposible que declare un funcionario judicial y que no tenga consecuencias. Y ojalá fuera o pudiera ser también una causal para impugnarle que finalmente el fiscal Gagliardo ni siquiera cumplió con la amenaza. Porque con semejante amenaza el Ecuador esperaba conocer qué pasó con el caso de Chucky 7 y parece que se desanimó de lo que le había amenazado al país entero y unas semanas después decide que ahí no pasó nada. Muchísimas gracias, María Paula. Se acaba el tiempo y bueno, pues nosotros estamos muy pendientes de la resolución de la Comisión Calificadora, de los nuevos jueces de la Corte Constitucional, porque de alguna manera, pues, como usted dice, ellos tendrán las herramientas que nuestra Constitución garantiza a las personas para que por lo menos sigamos creyendo que la democracia se va a salvar aún a pesar de algunos intereses mezquinos de la política. Gracias, María Paula, por estar aquí con nosotros.